La pugna entre el Ejecutivo y el municipio abocó a Guayaquil una vez más al show vergonzoso de que la ciudad tenga dos sesiones solemnes, práctica institucionalizada desde hace algunos años, cuando otros gobiernos también decidieron hacer de lo público el espacio en el que se ventilan abiertamente sus problemas personales. Pero ¿qué más evidencia esta conducta? Vamos a ahondar en el tema con Ángel Emilio Hidalgo, historiador y docente universitario. Ángel Emilio, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lenny. ¿Qué es hoy Guayaquil? ¿Qué quiere ser? ¿Hacia dónde se mueve? Guayaquil es un proyecto constante desde el inicio mismo de su fundación y siempre se configuró como una ciudad moderna. Es decir, pero que se debatía, como yo digo, entre dos aguas, entre la tradición y la modernidad, porque también hay muchas fuerzas conservadoras en esta ciudad que permanecen. Entonces, sin embargo, Guayaquil fue siempre el centro donde surgieron las grandes transformaciones políticas, sociales y económicas para este país. También fue una ciudad donde muchos grandes cultores de las letras, de las artes visuales, del cine, en general, de las artes escénicas, pues desarrollaron un trabajo importante. Pero ¿hay un proyecto de ciudad, hay una visión de ciudad, o todo esto que tú relatas y que es cierto fue simplemente circunstancial y ocurrió en Guayaquil, pero pudo haber ocurrido en cualquier otro lado? O sea, ¿qué es lo que empujó y qué es lo que hizo que todo esto que ha pasado y el ser pues pionera en movimientos políticos o en movimientos culturales suceda? Llegó un momento en el cual se perdió el rumbo, porque Guayaquil, por ejemplo, hace 100 o 120 años sí tenía un proyecto de ciudad. Y habían grandes urbanistas, grandes organizadores, pensadores de lo urbano y de lo social. Llegó un momento en el cual podemos decir que se banalizó el ejercicio de la política y se convirtió, como tú acabas de mencionar, en una pelea, en una pugna de grupos o de partidos que una vez que llegan al poder político intentan destruir al otro, a su oponente. Y la ciudad se queda sin perspectiva urbanística, sin perspectiva paisajística, sin perspectivas culturales. Así es, y eso es lo que se ha visto en los últimos años, porque no hay un proyecto de ciudad, no hay claridad tampoco. Hay posiblemente alguna idea, pero o no se comunica o no se transmite de una forma adecuada, o esa idea es una idea muy general que implica que en un determinado momento se diluya en generalizaciones o en abstracciones. Hay que ir a lo concreto, hay que profundizar, realmente ver cuáles son los problemas de la ciudad, y son problemas pues de toda índole. Y el tema es que no hay esos derroteros, esos objetivos, esas finalidades, o el problema, Ángel Emilio, es que no existe en la instancia de poder gente que conecte con esos procesos internos que sí existen en la ciudad y que algunos llaman subculturas y otros culturas emergentes para, qué sé yo, implementarlos, incentivarlos, desarrollarlos para que se asienten y para que continúen pues avanzando. Lo que sucede es que en los últimos años se ha visto un ejercicio político muy banal. Clientelar, por supuesto. Y eso ha hecho que personas que no están del todo capacitadas lleguen a estas instancias de poder, estos espacios de poder. Ese es el problema, es la problemática. Son personas que no están, primero, no tienen la suficiente formación académica en muchos ámbitos, y también en el ámbito en el que se requiere, porque más allá de políticos tienen que... se supone que ellos tienen una profesión y además no solo eso, sino que se deberían hacer asesorar por las personas indicadas. No es cierto que Guayaquil solo necesita un administrador, Guayaquil necesita un planificador, un instrumentalizador de proyectos. Guayaquil necesita, a mi entender, primero una persona que sea un patriota, que tenga una visión de ciudad, que sepa que no solo se trata de construir pasos a desnivel o puentes, es decir, que no solo es la obra física, la infraestructura, es sobre todo incidir en las mejoras de los ciudadanos desde lo social, desde lo cultural. Hay
tantas deudas todavía en estos momentos, ¿no? En estos ámbitos, en lo educativo. Es necesario entender que hay que invertir a largo plazo, porque solo de esta manera vamos a poder levantar una ciudad que está caída, que una ciudad que está ahorita pues, recibiendo el embate de una nueva crisis. Entonces no hemos salido de todos esos golpes desde la pandemia y hace falta alguien con un verdadero liderazgo, alguien que sobre todo pues esté bien preparado y que tenga esta visión de estadista. Ángel Emilio, Guayaquil vive uno de sus peores momentos, está asediada por las mafias, hay territorios cada vez más amplios gobernados por esas mafias y mientras eso ocurre no se sabe, pues, y de hecho tú señalas, no existe un proyecto de ciudad en que se quiere convertir Guayaquil y lo que sí tenemos, y eso está clarísimo, es una pugna entre autoridades que hacen de los espacios revestidos de solemnidad el lugar donde se cuenta. Uno que se han metido con sus negocios, con su familia, y otro hablando bien de sí y también de su familia. ¿En qué momento se perdió el sentido de honor y de la servidumbre y la responsabilidad que deben tener las autoridades con el cargo? Yo creo que se perdió en el momento en que no se está eligiendo a las personas indicadas, en el momento en que estas personas que son elegidas, ¿verdad?, no tienen una agenda más allá de lo que implica la coyuntura o el hecho de responder a una situación política muy concreta. ¿Por qué? Porque es un problema, yo diría, de cultura política, es un problema de formación política. O sea, tenemos como dignatarios a unos incultos políticos que no saben qué hacer con el cargo que ostentan. Y sobre todo que no tienen la suficiente visión para ir más allá de el hecho de enfrentar a un adversario o de responderle. También yo siento que hay mucho ego alrededor de ellos y creo que el funcionario público, sobre todo la autoridad, tiene que dejar ese ego a un lado porque ellos son servidores. Además, están sujetos, al ser servidores públicos, al escrutinio público. Y en ese sentido, todos aquellos problemas personales o familiares o de grupos que tienen que ser solventados en otro espacio. No en el espacio de la ciudad, no en el espacio donde estamos recordando la gesta de nuestra independencia. ¿Es presentable, Ángel Emilio, que la ciudad tenga 2 sesiones solemnes, y no de ahora, desde hace tiempo, donde cada quien habla de lo suyo y nadie de la ciudad y de sus problemas y de proyectos reales y sostenibles y financiados para cambiar realidades indeseables? Por supuesto que no, porque creo que el mejor homenaje que se le puede rendir a Guayaquil es trabajar en conjunto, de una forma mancomunada entre el gobierno nacional y el gobierno local. Y en ese sentido, creo que se debería realmente ejercer una política sana de lo que implica es el ejercicio político, ¿no? De lograr consensos, de establecer mínimos acuerdos a favor de la comunidad, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Entonces yo creo que le están debiendo a Guayaquil. Y si esa deuda no se lo paga, entonces, ¿qué pasa? Porque esto no es la República, esto no puede ser la República. Una serie de tribus ventilando en los espacios públicos sus traumas y sus líos judiciales, pues de eso no se trata, ¿no? Así es. Entonces, realmente creo que en voces y espacios ciudadanos como este, es importante decir y señalarles, ¿no?, a estas autoridades que tomen de nuevo el rumbo adecuado, que es el que la ciudadanía no solo que pues es la obligación de que ellos la hagan, sino que merecemos tener autoridades realmente comprometidas con su comunidad, con la comunidad a la que dicen representar. Como dicen los guayaquileños, pórtate serio. Pórtate bien. Ángel Emilio Hidalgo, historiador y docente universitario, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Un gusto.